día muy bendecido para todos. Nos alegramos en volver este momento, nuestro pensamiento a Dios y a su palabra. Hoy queremos en este devocional hablar acerca de un tema bastante singular, porque solo aparece una vez en la Biblia, de un personaje singular, también porque es la única vez que se menciona, 4 veces en este capítulo. Vamos a hablar de Azazel. Bueno, no hay en realidad una interpretación clara, concisa, solamente hay algunas mm, especulaciones, por decir de alguna manera, comentarios relacionados con las culturas vecinas del pueblo de Israel, etcétera. Pero en ese sentido yo quisiera, de pronto haciendo algunos comentarios de quién es Azazel, entonces, puedes hacer los comentarios generales, pero en el fondo quisiera como centrarme en lo que dicen los dos párrafos que hablan acerca de Azazel allí en el libro de Levítico 16. No perdamos de vista que esta es una ceremonia pedida por Dios, exigida por Dios al pueblo de Israel, que está dentro de un plan de ayuno en el que el pueblo debe afligirse delante del Señor por sus pecados, buscando el perdón de Dios, y que este personaje de Azazel simplemente es, digamos, es un elemento de la ceremonia, pero no es el centro de la ceremonia. Entonces, juega un papel muy importante y eso también vale la pena que lo tengamos presente. Entonces, algunos dicen que Azazel es el nombre de un ser demoníaco o de Satanás que está en el desierto. Otros dicen que es el nombre de un lugar a donde era enviado este animal con la carga de los pecados de todo el pueblo de Israel. Y otros aún lo relacionan con Cristo. Y pues algunos comentarios que vale la pena decir, por ejemplo, en el libro de Enoc, que es un libro deuterocanónico o lo que nosotros conocemos como apócrifo, allí en varias citas habla de él como un ángel rebelde, como el líder de los ángeles caídos y como alguien que su tarea es corromper a la humanidad. Un lugar, pues también hay varios autores que hablan de eso, pero en los primeros siglos Tertuliano fue el que propuso que ese Azazel es un tipo de Cristo. Él dice que los dos machos cabríos representan las dos naturalezas de Cristo. Uno es rechazado, el macho cabrío, por Azazel. Lo mismo como Cristo es rechazado en la pasión, en todo el proceso de ir a la cruz, pero el otro macho cabrío que no es llevado al desierto, sino ofrecido en sacrificio a Jehová, es elevado como la orden de gracia, es decir, que en Jesús se cumplen las dos cosas. Eh, Son solamente comentarios, argumentos, pensamientos que han habido alrededor de este tema. Pero entonces quisiera que vamos a los textos que nos hablan sobre él. El primero es capítulo 16 de Levítico, desde el versículo 7 hasta el versículo 10, y intentemos sacar algunas enseñanzas de allí. Dice este versículo así: después tomará los dos machos cabríos y los presentará delante de Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión, y echará suertes a Aarón sobre los dos machos cabríos, una suerte por Jehová y otra suerte por Azazel. Tengamos en cuenta que los dos machos cabríos llegan al lugar y están potencialmente destinados para cualquiera de los dos, ¿qué digo?, rituales que se van a hacer. No hay que este es, que por características, no, cualquiera de los dos, y de hecho se van a echar suertes para definir cuál es. Y dice el versículo 9, y hará traer a Aarón el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Jehová, y lo ofrecerá en expiación. Mas el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Azazel, lo presentará vivo delante de Jehová. Ese no lo va a sacrificar, sino que lo presenta vivo para hacer la reconciliación sobre él, para enviarlo a Azazel al desierto. Ahí es donde a ese Azazel puede ser el príncipe de los demonios, puede ser un lugar, etcétera. Lo único que nos dice es que es un lugar que está ubicado en el desierto. Entonces, esa descripción allí nos hace mirar que va a haber una ceremonia en la que se va a elegir, Dios mismo es el que va a elegir cuál de los dos machos cabríos va
a ser sacrificado y cuál de los dos va a ser enviado al desierto. Y de todas maneras, la enseñanza central es que ambos, sea el ofrecido en sacrificio, sea el enviado al desierto, están igualmente consagrados para la tarea de purificar al pueblo de Dios, purificar al pueblo de Israel. Luego en el capítulo 16, versículo 20 a versículo 22, vuelve una vez más a hablar acerca de esta ceremonia con los machos cabríos. Dice, cuando hubiere acabado de expiar el santuario y el tabernáculo de reunión y el altar, hará traer el macho cabrío vivo. Recuerden que el que fue escogido para enviarlo a Azazel al desierto, ese lo presenta a Dios vivo. Y pondrá Aarón sus dos manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío, y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para eso. Y aquel macho cabrío llevará sobre sí todas las iniquidades de ellos a tierra inhabitada y dejará ir el macho cabrío por el desierto. ¿Qué es lo que va a hacer así? Bueno, ya fue elegido ese macho cabrío para ir y llevar los pecados del pueblo, entonces lo presenta a Dios vivo y luego entonces el sacerdote va a colocar sus dos manos sobre él y empieza a confesar las iniquidades, los pecados, las rebeliones del pueblo de Israel. Dicen algunos comentaristas que el sacerdote, desde 10 días antes de celebrar esta ceremonia, él se encierra, se aísla para estar en reflexión, para estar en comunión con Dios y para estar organizando este momento en el cual va a depositar sobre ese animal las iniquidades, las rebeliones y el pecado de Israel, porque es un asunto muy serio. Ese día lo que va a suceder es purificación, todo queda atrás, vamos a una nueva historia con Dios, se restaura la relación con Dios que se había roto a causa del pecado durante los días anteriores. Entonces este sacerdote va a colocar sus dos manos, no es una sola mano, sus dos manos sobre el sacrificio, confiesa los pecados y luego es llevado, es enviado. Dicen que hay una persona, el mismo capítulo lo dice, que una persona será elegida para ir y llevar ese animal al desierto. Dicen que más o menos lo llevaban a una distancia de unos 6 kilómetros de donde estaba el tabernáculo, y algunos dicen que ese animal, con el fin de que no regresara con sus pecados, lo que hacían era que llegaban a un lugar y lo arrojaban por un precipicio para que muriera y para que definitivamente los pecados fueran borrados. Entonces, en esta parte del acto con este animal enviado para Azazel, entonces hay dos aspectos. El primero es la manera como se van a confesar. ¿Cómo se van a confesar los pecados? Entonces colocando sus dos manos y haciendo la confesión de todos sus pecados. La segunda es que sobre ese animal van a recaer todas las cargas de los pecados de Israel. Es decir, a partir de ese día el pueblo de Israel está nuevamente perdonado por Dios. Dice alguien, este proceder describe un sentido judicial escatológico, ya que el macho cabrío por Azazel habría de cargar y afrontar simbólicamente la responsabilidad por las culpas del pueblo de Dios y ser enviado a destrucción. En suma, el macho cabrío vivo es enviado al desierto, se lo envía para morir como una sentencia de juicio. Igualmente esa muerte de ese animal simbólicamente también representa la restauración de la relación de Dios con su pueblo, es decir, un resarcimiento y la promesa de eliminación del pecado. Algo así como lo que leemos en 2 Corintios 5:17 cuando nos acercamos a Cristo, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, empieza a escribir una nueva historia. Muy bien, tengo dos preguntas que nos puedan ayudar. Hay mucho más que investigar sobre esto, pero siempre nos vamos a quedar con que esta fue una ceremonia única y bastante compleja, pero estaba dentro de un evento en el que Dios quiere restaurar
su comunión y su relación con su pueblo, día de expiación, día de perdón. Preguntas. Dios siempre proveyó una manera para traer limpieza a sus hijos. Hoy lo hace a través de Jesucristo. ¿Qué tan consciente es usted o qué tan conscientes somos de mantener la limpieza de nuestros pecados? Más allá de otra cosa, de ayuno, de expiación, de perdón, este es un día de arreglar cuentas con Dios y deberíamos eventualmente nosotros hacerlo. La segunda pregunta es, ¿llegará un día cuando el autor del pecado será juzgado? Hay un lugar preparado para él en el gran día del juicio. Él no quiere ir solo, se propone que la humanidad vaya junto a él. Pero recuerden que ese lugar no está preparado para el hombre. La Biblia dice que ese lugar fue preparado para el diablo y sus ángeles. Ruega a Dios que tú no estés entre los que serán enviados con él allí. Al contrario, hay un lugar preparado para nosotros. No olviden nuestras metas que tenemos para estos 21 días de ayunar un día, consagrarlo para el Señor y ojalá para arreglar cuentas con el Señor, la oración, la palabra, nuestro tiempo de adoración al Señor, el culto racional y nuestro diario, registrando allí aprendizajes, cosas que nos llaman la atención. Dios les bendiga.